¿Qué tal? Es un gusto saludarles. Bienvenidos a esta su casa, Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Agradeciendo el favor de su preferencia, les saludamos con muchísimo gusto. Mire, usted recordará que recientemente se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, en donde, bueno, pues tuvimos un espacio en este programa específicamente para la mujer, y de ahí surge la idea de poder hablar precisamente cuál es el papel que juega la mujer en los últimos años dentro del deporte en todos los niveles, a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional, así como otros tópicos a los que se tiene que enfrentar la mujer, no solamente como deportista, sino después de su carrera, después de haber llegado a ser la gloria en su deporte. ¿Qué le depara a la mujer? En muchas ocasiones, lo hemos dicho y lo hemos mencionado, pareciera que todavía aquí en nuestro país como que les da miedo a los dirigentes deportivos a abrir las puertas y aprovechar la sabiduría, la experiencia, no solamente de los deportistas en general, específicamente podemos hablar de personas y de mujeres en concreto, grandes glorias del deporte en México, que bueno, pareciera que ahí están muchas de ellas olvidadas, arrumbadas, y con esa gran experiencia que acumularon a lo largo de toda su vida. Ese es uno de los temas que estaremos tocando el día de hoy, y para ello, bueno, pues doy la bienvenida y agradezco profundamente a mi compañera de profesión, una gran mujer, Pati Peña. ¿Cómo estás, periodista deportiva? ¿Cómo estás, Pati? Muy bien, gracias, Sergio. Muy agradecida por esta invitación. Soy tu fan y por eso estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. Pati, muchos años conociéndonos, pero ¿desde cuándo empiezas? Tengo entendido, estás por cumplir ya 25 años ejerciendo el periodismo deportivo. En mayo, justamente, oficialmente, porque, bueno, pues prácticamente comencé en los años 89, 90, más o menos, entonces un poquito más, aunque un poquito más de amateur, me gustaba mucho el deporte, pero oficialmente, justamente empecé en Radio Universidad de Guadalajara en 1993. O sea que estás por cumplir ya tus 25 años de periodista. El 1 de mayo, justamente el Día del Trabajo. Pues muchas felicidades anticipadas, no lo sabía, pero mira, qué bueno. Y la verdad es que hemos tenido a lo largo de todos estos años varias coincidencias, hemos andado ahí juntos cubriendo algunos eventos, pero ¿qué fue lo que te llamó a ti, Pati, como mujer, el poderte meter a ejercer el periodismo deportivo? Pues es una historia larga, porque yo desde niña tuve la fortuna, y porque, bueno, hace 2 décadas era una fortuna que los papás dieran herramientas a sus hijas, ¿no? En este caso, mi papá siempre nos llevó a hacer actividad deportiva, y fue ahí donde comenzó pues el gusto por los deportes. Aficionada, mi papá nos llevó a un partido de Leones Negros, terminé convirtiéndome en rojinegra, entonces desde ahí, desde niña, comenzó mi gusto por el deporte. Yo nunca vi como esa diferencia marcada entre una mujer que le gustan los deportes y un hombre hasta que crecí. Sinceramente, yo en la primaria, por ejemplo, me gustaba jugar béisbol y nunca sentí como el rechazo hasta que vas creciendo, y como que sí sientes que si haces deporte eres como poco femenina, si te gustan los deportes eres rara. Entonces fue hasta más grande cuando me empecé a dar cuenta que sí hay una diferencia. Bueno, ya ahorita a lo mejor no tan marcada, pero hace 2 décadas, 3 décadas sí era muy marcado el que a una mujer le gustaran los deportes. Yo comencé justamente en Radio Universidad cubriendo fútbol, pero como me gustaban otras disciplinas, tuve aquí en esta casa la oportunidad de mostrar el panorama, el rico mundo de que el deporte no solamente es fútbol, y eso pues también me permitió crecer profesionalmente. Claro. ¿Qué te ha costado más trabajo en tu desarrollo periodístico
periodístico deportivo dentro, pues, de esta rama, dentro de estos 25 años? Como romper un poquito a lo mejor los esquemas de cobertura, porque siempre recuerdo, por ejemplo, cuando comencé en el fútbol, pues estaba el grupo de periodistas, los señores te tratan bien, pero te ven así como que, ay, la aficionadilla que no viene profesionalmente, y si no estás como en la sala de prensa o en los lugares comunes y típicos de cobertura, no eres una buena periodista. Entonces, cuando se empiezan a dar cuenta que hay otras áreas donde no es necesario estar en una sala de prensa, que puedes estar con la afición, que puedes estar muy cerca, por ejemplo, de un lugar donde se están preparando, donde se están calentando para salir, como esas áreas, salirte del estándar o de la línea, me costó trabajo porque a veces creían pues que no estaba ahí en el lugar o que les quería ganar la nota, no sé, cosas como más bien profesionales, pero en cuanto a compañerismo siempre tuve muchísimo apoyo de parte de todos los varones que en ese tiempo estaban, siempre fue como una amistad muy importante, una colaboración, y eso también me ayudó a estar donde estoy ahora, ¿no? Claro. A seguir en esto. Bueno, tenemos y se crea ahí un mito, un tabú en el sentido de que el fútbol pues es lo máximo y hay que estar. Entonces de repente aparece la imagen femenina en el fútbol y pues sí, como que llama la atención, pero ¿qué pasa después, Pati? Porque pues como que son relegadas, es miedo el que tienen a darle la oportunidad, es desconocimiento, falta de preparación. ¿Qué es lo que pasa? Porque sí vemos a muchas mujeres, y sobre todo hoy en día estamos viendo muchas mujeres que les llama mucho la atención el fútbol. Sin embargo, bueno, gracias a Dios ya hay fútbol profesional, la Liga Femenil Profesional, que ha tenido mayor apertura y mayores plazas, porque como que a los hombres no les llama mucho la atención el fútbol femenil, que es más bueno y está siendo mucho mejor que el varonil hasta ahorita, pero a fin de cuentas, ¿qué es lo que sucede en eso? O sea, yo siento esa barrera y de repente son hechas a un lado. Bueno, la mujer siempre ha estado marcada como que va al fútbol como aficionada recreativa, no como una aficionada profesional como se marca al hombre, ¿no? Que el hombre es el que sabe. Entonces una mujer siempre ha sido vista como la persona que no tiene los conocimientos, entonces tiene como un doble trabajo cuando está frente a la pantalla, ¿no? No solamente demostrar que le gusta, sino demostrar que sabe y sabe el doble, y aparte tener una buena imagen, porque, bueno, lamentablemente a los hombres no les gusta ver a una mujer que no es bella o atractiva a cuadro hablando de fútbol, y eso, bueno, es una historia ya de muchos años, y también tiene que ver como mucho con la idiosincrasia nacional, y es un tema muy grande por explorar. Claro, y que es otro tipo de problema realmente, sí, porque lo que vale es el conocimiento y la forma en que tú te puedas expresar, porque a fin de cuentas es informar, llevar la noticia, mantener, pues ahora sí que enterado al aficionado, ¿no? En ese sentido. Sí, de hecho recuerdo en Francia 98 en el Mundial, a nivel nacional, no voy a decir el programa, pero había un programa a nivel nacional que invitó a varias actrices, y bueno, una de esas actrices decide ser una experimentada, empaparse del tema, conocer, se metió a una escuela de fútbol profesional a estudiar técnica táctica, y cuando hablaba como que no la tomaban en serio, cuando dio sus pronósticos que fueron certeros, siempre fue como que la suerte, y ella incluso los últimos 2 programas ya ni siquiera fue. Entonces esto habla de cuál es la imagen que se tiene de mujer en el fútbol, que no sucede en otras disciplinas. Muy bien, vamos a tocar precisamente otras disciplinas, porque ese es el área del fútbol y el fútbol profesional. Hay que recordar que aquí hay un eslogan en el que dice Minuto 44, la verdadera cara del deporte, donde el único deporte que no tiene cabida es el fútbol profesional, lo decimos abiertamente. Hay algunas cosas como excepciones que hacen la regla, como el caso de hoy, que tenemos que hablarlo y tener esta comparativa, pero al volver de la pausa seguiremos con mucho más y nuestra invitada Pati Peña, periodista deportiva.
Gracias por seguir con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. El tiempo es cruel, Pati, nos quedan pocos minutos. ¿Cómo podemos redondear? ¿Con qué te quedas? Yo quisiera que me dieras tu opinión en ese sentido. El papel de la mujer en el deporte y pues también en el periodismo deportivo. ¿Por qué no? Pues creo que como muchas cosas en el mundo, una mujer empoderada es una mujer más fuerte para una sociedad, es una mujer que va a ayudar a toda una familia. Hay investigaciones que dicen que una mujer a la que se le ayuda, 3 generaciones más van a ser posible que crezcan gracias a eso. Entonces el deporte es parte de ese crecimiento, de este empoderamiento de la mujer y yo me quedo con eso, seguir dándole equidad a la mujer en todos los sentidos, seguir apoyando a los deportistas, sean hombres o mujeres, y abrirles la puerta y los espacios a las personas que tienen la experiencia. Con eso me quedo. Y hablando de la mujer y del periodismo deportivo, pues agradecer el apoyo de los compañeros y a seguir también pues buscando esos espacios para las mujeres. Bien, Pati, yo te lo agradezco profundamente el que estés aquí en tu casa, agradecerte el tiempo que llevamos conociéndonos y mi admiración también por ti. Gracias por estar aquí. No, al contrario, un placer y gracias por la invitación. Y yo me quedo con que, señores autoridades, no desechemos el conocimiento, el cúmulo, sean hombres, sean mujeres, nuestras grandes glorias. Hay que hacer un congreso, un consenso de asesoría, ¿por qué no? Que les vayan indicando, no nos pongan a correr ni a cargar. Pero bueno, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Aunque parece disco rayado y las opiniones de los institutos del deporte de cada estado se inclinaban para que desaparecieran las Olimpiadas Nacionales por ser técnicamente un modelo desgastado, es más, como antecedente quedó la mala experiencia del 2017, cuando por órdenes de la CONADE, que es el órgano rector del deporte mexicano, se ordenó desaparecer del Programa Nacional a los deportes de conjunto, pero al final de las disputas y por intervención del gobierno del estado de Jalisco, que financió todos los gastos, se logró mantener la programación original, respetando y aceptando los resultados de esta edición y después de someterse a un estudio serio y veraz, decir oficialmente si se continúa con el esquema de las Olimpiadas Nacionales como tales o se cambia de reglamentación, de números de atletas y, lógico, la forma de patrocinar la participación de los miles de atletas. Pero ahora salen los trapitos al sol y la desaparición de las Olimpiadas Nacionales tienen como fondo deportivo. Se dice que Jalisco, que tiene 18 títulos consecutivos, más los últimos primeros lugares en las Paralimpiadas Nacionales, y también, por si fuese poco, las mencionadas anteriormente, también ostenta los galardones de primer lugar en los nacionales escolares. El celo de varios institutos del deporte en los estados de la República que no están conformes que Jalisco sume 40 títulos nacionales en sus vitrinas es pues parte del agua en esta acalorada discusión. Aunque se acepta en toda la República que gran parte de los gastos que realizan las delegaciones nacionales no salen de las arcas estatales o municipales, según sea el caso, sino que provienen de los bolsillos de los padres de familia que tienen años patrocinando a sus hijos, ya que la federación se olvidó totalmente que el presupuesto para el deporte se queda en el tintero y los héroes anónimos tienen que echar mano de sus sueldos. Gracias a Mario Ortega por su colaboración aquí en Minuto 44 y nosotros seguimos con nuestra invitada Pati Peña, periodista deportiva, y te voy a dar algunos nombres. El primero, que fue clásico y tú la debes de conocer y que, se admiran, que es que los deportistas botean y que la primera que boteó fue hace muchos años, Brenda Magaña, una pequeñita con el proyecto F5, Marta Lara y otro grupo de pequeñitas y que de alguna manera, hoy afortunadamente estuvo a punto de irse al extranjero porque no encontraba. Hace un convenio con Zapopan, ahí tiene a un grupo de más de 800 gimnastas en Zapopan trabajando. Una gran gimnasta que estuvo en Juegos Olímpicos, que le invirtió mucho,
con una mujer que si no es por Zapopan, ya estaría en el extranjero haciendo otras cosas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no se valora a nuestras grandes deportistas, Pati? Brenda Magaña fue histórica, la primera en dar medalla para México en una serie Copa del Mundo. Fue a Juegos Olímpicos y lamentablemente allá falleció su mamá cuando ella estaba aquí, tenía las defensas muy bajas y una alergia muy fuerte, que eso poca gente lo sabe, le impidió llegar a su meta, que era estar en todas las finales. Fue una de las primeras, ciertamente, que recuerdo considerada como rebelde, porque fue una de las primeras que era una niña de 14 años que alzaba la voz y decía: necesito apoyos, necesito entrenador, necesito que nos cuiden, ¿no? Porque a veces la mandaban a competencia siendo menor de edad sola. Entonces hay muchísimas cosas que vivió que habría casi que hacer un cuento, una novela con lo que pasó ella para llegar a unos Juegos Olímpicos, y ya desde entonces se estaban prendiendo ahí las alarmas, ¿no? México tiene talento, pero si no tiene apoyo nunca va a llegar a ningún lugar. Claro, ahora es una mujer preparada, Así se ha es. preparado académicamente, y a mí me sorprende por qué no abrirle las puertas, quizás, no sé, en cuestiones administrativas, la cuestión de la experiencia, cómo administrar, cómo estar viendo. Ellos lo vivieron desde pequeñitas, crecieron con esas carestías y llegaron y hicieron rendir el dinero, o sea, sus estudios académicos. ¿Por qué no verla, no sé, dirigiendo el deporte? ¿Por qué? ¿Hay miedo? ¿Les tiene miedo el sexo femenil, varonil al femenil o cómo? No es una cuestión de género, yo creo que es una cuestión de ego, ¿no? Hay gente, y es parte de la idiosincrasia mexicana, que ven a alguien poderoso o empoderado y empiezan a meterle tablas, ¿no? Brenda Magaña tenía muy fijo lo que quería después de la gimnasia, quería un gimnasio, y por eso no se metió tanto a lo que es una cuestión administrativa, pero hubiera hecho muy poderoso a Jalisco en el deporte si cuando ella decide dejar la gimnasia alguien la llama y le dice: vente al programa de alto rendimiento, vamos haciendo esto, vamos haciendo estos proyectos. Justamente en Zapopan, con estas 800 niñas, de estas 800 obviamente se va haciendo como un embudo rumbo a la calidad o a la perfección. La gimnasia es de 3, 4 ciclos olímpicos, y ella justamente en estos 8 años ya ha consolidado un grupo de niñas que vas a ver, yo estoy segura que a partir de 2024 vamos a estar escuchando hablar mucho de ellas. Una de ellas, su niña, que ya está dentro de las primeras categorías, creo que tiene como 10 años, pero en unos 4 o 6 años estará dando mucho de qué hablar. Y como te digo, más que cuestión de género, yo siento que es cuestión de ego, el poner siempre las tablas y el ver a la mujer como que no sabe de deporte, pues es parte también pues de la idiosincrasia nacional. Claro. Blanca Sotomayor, gran Blanquita voleibolista Sotomayor, que ha intentado, a pesar de su haríamos otra historia, venció a un gran rival que no tan fácilmente se vence, y lo decimos públicamente: el cáncer. El cáncer, ella tuvo el cáncer, salió y sigue entrenando, sigue dedicada, y es gente, y son personas, son mujeres que piden a gritos que se les tome en cuenta, que tienen mucha sabiduría y de alguna manera, a lo mejor, quizás, no sé, su situación, no encuentran cómo canalizarla, pero para eso hay la gente preparada y unas instituciones, Pati. Pues instituciones que no están preparadas, porque, lo voy a decir abiertamente, ella está en el Polideportivo Metropolitano y está recogiendo los gafetes de las personas que entran, cuando hay una escuela de voleibol ahí que la están atendiendo personas que son de servicio social. Entonces tienes una voleibolista profesional, histórica, que tiene ahorita la fuerza, que tiene las ganas, ¿no? Porque a veces pues pueden ser figuras internacionales, pero no tienen las ganas a lo mejor de trabajar con las generaciones, porque es un trabajo muy específico trabajar con los nuevos talentos, y está recogiendo las credenciales de quienes entran a la alberca de ahí del Polideportivo. Y es una cosa que a mí sí me sorprende y que yo también lo he dicho, ¿no? Tienes ahí talento, tienes estrellas, ¿por qué las relegas? ¿Por qué las figuras? No lo entiendo. Es una situación que yo no podría explicar. Yo me voy a atrever a decirlo con todas las letras como son.
A mí en lo personal, hasta denigrante se me hace que le permitan hacer eso a una gran figura. ¿Por qué? Porque es un referente. Hablábamos hace un momento que falta la identidad. Como una gran voleibolista como Blanca Sotomayor recogiendo, hombre, por favor, yo la pongo a organizar, a sacarle, dime cómo le hacías, cómo hay que hacerla, entrenar, no sé. A mí en lo personal, ese tipo de cosas sí reprocho mucho a las autoridades que no le dan el valor a nuestras grandes glorias. Otra, que hablando de Gloria Morfín, entrenadora, basquetbolista, ¿dónde está? ¿Quién la ayuda? ¿Quién? O sea, en el sentido de poder realizar, de poder aportar. Ellas son personas sedientas, créame, sedientas de poder regresar algo de lo mucho que les dio el deporte y lo dicen abiertamente, Pati. Y sí, tengo mucho tiempo que no sé de ella, una de las figuras más importantes del básquetbol mexicano, una de las primeras selecciones nacionales que trascendió internacionalmente, que hizo historia por esos logros. Y se perdieron figuras como ella y otras de su misma categoría, de su misma edad, que pues ya algunas ya fallecieron incluso recientemente y se perdieron. Nadie dijo, aquí podemos apoyarlas con pues con un trabajo, ¿no? Porque a veces sí les dicen que los apoyen. Conozco muchísimos casos, incluso en los clavados, ahí hay un caso por ahí, no voy a decir el nombre para no afectarla, pero está colaborando, tiene 2 años que está de colaboradora, no se puede vivir de colaboraciones, sí tienen ganas de apoyar y de ayudar, pero también se les tiene que retribuir. Claro, te digo otro nombre más reciente, 2011, Juegos Panamericanos, Guadalajara, la sensación, la reina de la gimnasia rítmica, Cintia Valdés. ¿Dónde está? ¿Quién le exprime sus conocimientos? ¿Quién la ha invitado? A ver, dime, ¿cómo le vamos a hacer un proyecto? Está vendiendo punteras, que son las que utilizan las gimnastas, justamente en el torneo de la Rosa que se está realizando en estos momentos en el Polideportivo Revolución, un proyecto obviamente personal, nadie la está ayudando, y ella trabajó hace unos meses con Ruth Castillo para su regreso. A Ruth Castillo la estaban presionando por su beca universitaria, tenía que dar resultados y tenía que regresar al deporte. No hallaba la forma de cómo regresar, estuvo con Cintia Valdés unos meses y fue primer lugar nacional en el selectivo que se llevó a cabo el año pasado. Entonces dijo a Ruth Castillo, aquí estoy para demostrarles que sigo en el mejor nivel. En estos momentos no está compitiendo por las mismas trabas que está teniendo con los federativos, con los jueces, e incluso cuando se dieron cuenta que Cintia Valdés la estaba ayudando, en lugar de aplaudirle, la relegaron. Y so pena de castigo porque no tenía los permisos como entrenadora, pero tienes toda la experiencia, tienes la historia, la academia y se están perdiendo, no sacas provecho. Y te digo ahorita que ya muy rígidos en cuestión de entrenadores. Señores entrenadores, directivos de hoy en día, recuerden, les voy a dar un nombre que todavía vive y le mando un saludo, Ángel Hernández 40, gran entrenador de voleibol, ¿sí? No tiene el título de entrenador o lo tuvo muchos años después. Nuestro deporte, nuestros entrenadores eran empíricos, ¿sí? Hoy nos escandalizamos. Y grandes figuras, el Cuyo Hernández, grandes peleadores de boxeo que dio y no tenía ningún estudio realmente. Cosas irónicas, ¿no, Pati? Irónicas porque pues el deporte se hace en la acción, ¿no? Puedes tener toda la escuela del mundo, pero si no estás dentro del deporte, si no has vivido una concentración incluso, no sabes de deporte. Entonces, es una situación que incluso ya se está trabajando en ese tema. Tengo entendido que puedes, a través de ciertos exámenes, te reconocen esta experiencia y ese podría ser el plus, pero el primer reconocimiento tiene que venir de las autoridades. Claro, no, y además yo no estoy en contra de que no se preparen, claro, pero no tampoco nos desgarremos las vestiduras porque hay uno, no, la mayoría se están preparando. Hacemos una pausa, minuto 44, la verdadera cara del deporte. ¿Qué tal, seguidores de Minuto 44?
El deporte actual se ha considerado a un nivel tan elevado en nuestra sociedad que su regulación, proceso y control debe de ser estimado en un nivel máximo del ejercicio gubernamental. Es una actividad atractiva para un gran porcentaje de población, particularmente para la juventud, quienes lo ven como una vía para canalizar inquietudes, energía, socialización y expresión individual. Sin embargo, se aprecia en las altas esferas de gobierno y en sus diferentes niveles una burda sensibilidad acerca de este fenómeno. No hay duda, el deporte en nuestro país ha dejado de evolucionar. Se aprecia una contracción realmente sensible, las evidencias así lo muestran, al grado que solo se ve el segmento de negocio, de la publicidad y el beneficio particular. Esa es la actual divisa, claro, además del gran desenfoque de los recursos escasos, y esto ya no es cuestión de voluntarismo ni de buenas intenciones, sino de ciencia y de capital humano pertinentes para la solución de problemas sociales y, entre otros, es que hay que romper con la perezosa estructura de confort vigente en los tres ámbitos de gobierno. El deporte actual es de tales dimensiones que los saberes obsoletos o de corto alcance, de poco o nada contribuyen para resolver la problemática desde la complejidad del fenómeno deportivo. La realidad del deporte en sus diferentes y variados aspectos nos ha manifestado una y otra vez que no estamos bien enfocados en esa importante área del quehacer social. La ciencia y el poder sensible e informado son una dupla necesaria para la nueva etapa del gobierno que se avecina. El sustento teórico, el modelo genérico y su plan, así como la reforma objetiva correspondientes, son el instrumento de ciencia que se requiere para reencauzar el deporte y a nuestra juventud. No es conveniente más de lo mismo ni de los mismos. ¿Hasta cuándo aprenderemos? Mire usted. Triste la calavera de quien tiene el ideal de trascender y no lo logra por la miopía de ser el rey de los ciegos. O cambiamos el estado de cosas del deporte o asumamos en términos de calidad que su mediocridad es componente indisoluble de sus dirigencias. El deporte, como cualquier sector de la vida social, participa de las venturas de sus gobiernos o, en su defecto, de sus desventuras. Requiere, pues, de nuevas estructuras objetivas y avanzadas que lo proteja de los vaivenes de ambiciosos ignorantes. Le preguntamos a los seguidores de Minuto 44, ¿creen ustedes que el deporte deba evolucionar? Nos despedimos agradeciendo el valor de su amable atención, no sin antes recordarles la práctica diaria de la actividad físico-deportiva de su agrado. Muchas gracias. Muchísimas gracias al licenciado Saúl Joaquín Figueroa López, quien su tradicional colaboración aquí en Minuto 44. Y yo a tu pregunta, mi querido doctor, por supuesto que tiene que evolucionar. Es más, se ha tardado la evolución del deporte en Jalisco y también en México. Aunque seamos 18 veces campeones nacionales, todavía falta mucha evolución, mucha atención y muchas situaciones que hay que arreglar para que nuestros deportistas estén como deben de estar. Bien, y también el que ya está ansioso, bueno, ¿quién cree usted? No podía faltar. Octavio Flores, y de Casta TV nos trae este reporte taurino. Adelante, mi querido Octavio. ¿Fue usted de los aficionados que asistieron al festival el pasado 19 de marzo en nuestra Plaza Mayor, el Nuevo Progreso? ¡Felicidades! Se ha de ver divertido como todos nos divertimos ese día en cuestión. Y es que lo hecho por Juan Carlos Portugal, a Santiago Pérez Salazar y a Alejandro Aceves, nuestro torero de casa, fue lo que debe de ser un festival taurino por todo lo alto, con novillos bien presentados, con los alternantes bien vestidos, con un sol que caía a plomo, con una afición que tenía ganas de divertirse y que se emocionó aparte, porque los novillos jugados esa tarde, especialmente el primero de Alejandro Aceves, un novillo muy cuajado del 7, no eran prenditas fáciles, Y de esta forma descubrimos o nos reencontramos con tres maneras distintas de entender el toreo. Con esas tres visiones distintas de sentir,
y de plasmar la tauromaquia inolvidable por todos los que asistimos ese día. Por eso, la próxima vez que se anuncien los festivales en Guadalajara, hay que asistir en mayor número, porque si bien la entrada no estuvo mal, sí que podemos mejorarla, porque la fiesta es para vivirla todas las tardes, donde quiera que haya fiesta. Nosotros seguimos minuto 44, seguimos platicando aquí anécdotas de precisamente Donovan Carrillo, patinador de Jalisco, que hablábamos, Pati, o sea, ha llegado hasta donde ha llegado gracias a su familia, ¿eh? Sí, sucede con prácticamente todos los deportistas. Son las familias las que se convierten en patrocinadores, nutriólogos, choferes. Gracias a las familias son donde están, aunque lamentablemente cuando sale la medalla, pues sí salen las autoridades. Y como tú dices, bien dijiste antes del corte, se desaparecen como magos. Se desaparecen y realmente, o sea, tú decías, hace 2 años cautivó la atención en el mundo. Muchos quisieron desviarlo y hay que decirlo, nosotros lo dijimos aquí en minuto 44 en su momento, de que bueno, es que gracias al compositor y músico y cantante Juan Gabriel, no, coincidió la muerte reciente de Juan Gabriel, que estuviera él, pero es una rutina que se trabaja de varios meses e inclusive de años que venía trabajando Donovan, y la estrena llama la atención, coincide con ese lamentable suceso, la muerte de Juan Gabriel, pero de todos modos llama la atención por el tipo de patinaje que él está haciendo. Han transcurrido 2 años, Pati, y sigue los mismos. No hay autoridad, no hay seguimiento a nuestros deportistas. Y como hay muchos, ¿eh? Sí, un caso que justamente me viene a la mente es el del taekwondoín, Uriel Adriano Avigdor, quien fue campeón del mundo en 2012. Y bueno, él esperaba que llegaran los patrocinios, soy campeón del mundo, no llegan los patrocinios, se lesiona y bueno, ha tenido que hasta trabajar en Canadá de ilegal, ha tenido que estar haciendo trabajos extras de lo que es el alto rendimiento para poder regresar. Él tiene la ilusión de unos Juegos Olímpicos, de conseguir una medalla en Juegos Olímpicos y no tiene los patrocinios. Dice, el ejército mexicano me dio una beca y gracias a esa beca puedo seguir en el deporte, pero no lo es todo. Viajes, fogueo, equipo, nutrición especial, han tenido que salir de su cuenta y de sus veranos trabajando horas extras en Estados Unidos y Canadá. Fíjate, lo que acabas de compartir es muy cierto y volvemos a los orígenes donde hace muchos años no nos tocó, te lo digo porque no nos tocó, el mariles de equitación en el ejército. Ay, verdaderamente el ejército por muchos años ha sacado a flote inclusive a los deportistas de nuestro país. Hoy no es la excepción y realmente, bueno, pues es que por cierto, Uriel Adriano Avigdor ya anunció que regresará. Efectivamente, fue, ¿sabe qué? A trabajar, a juntar lanita para poder seguir su carrera deportiva. ¿No es irónico? Muy irónico y como tú bien dices, así 1000 historias, prácticamente todas. A lo mejor una excepción serían los clavadistas, pero como bien dices, a partir de que ganan sus medallas olímpicas es cuando comienzan los apoyos, pero dentro de los mismos clavados hay deportistas que le están batallando ahorita, que ya fueron campeones internacionales, que están aquí en el equipo estatal y que no tienen un solo apoyo. A lo mejor el CODE les dice, tu apoyo es que te estoy prestando las instalaciones. Pero que eso no es una obligación y responsabilidad. Es un derecho, de hecho. Entonces, o sea, es derecho para el deportista y el ciudadano. Así es. Es una obligación de las autoridades, yo lo veo así. O sea, te voy a prestar lo que no construí, unas canchas, unas instalaciones que tú me diste el dinero, pero que yo administro. No, pues es que va padre, ¿no? Yo creo que eso y no hay más apoyos, ¿no? Porque me ha tocado ver a mamás que están remendando las camas elásticas, ¿no? Donde fue la exhibición de clavados que estuvo el gobernador, se tomó la foto y volteabas para atrás y estaban las camas elásticas rotas, preguntando, oye, ¿qué pasa? ¿No las usan? Sí, pero no las hemos cosido últimamente las mamás. Entonces, ¿qué está pasando? Que no hay una atención, no hay una
pues un impulso, unas ganas de decir, yo no puedo con esto porque sí son muchos gastos. Hay que reconocer, tiene muchos deportistas de alto rendimiento Jalisco, que bueno, pero si no puedo, pues jalo a las iniciativas privadas, muevo los hilos que tenga que mover para que no sean las mamás las que tengan que estar remendando, que sean las mamás las que se dediquen a lo mejor a estar apoyándolos de otra manera y no en cuestiones que le tocarían justamente a las administraciones. Y bueno, esto, digo, también se me viene a la mente y lo comparto abiertamente, digo, el retraso que tienen, no solo somos 18 veces campeones nacionales, y yo siempre lo he dicho, y lo he dicho en frentes teniendo a André Mars aquí en el estudio, ¿y de qué sirve si no nos pelan? No hay política pública, no tienes voz, no tienes peso, pero sí, somos 18 veces campeones nacionales. Se lo digo a la autoridad, mi respeto y mi felicitación para los que consiguen ser 18 veces, que son los deportistas. Sí. Pero en este sentido creo que hay un rezago y hablamos en un principio de esa pues falta del patrocinio. Pues yo también, no sé si coincidas, Pati, pero yo en este sentido le ha faltado la creatividad a nuestras autoridades, no solo de Jalisco, sino a nivel nacional, de poder hacer una oficina de marketing para sus grandes figuras, que no abusen del deportista, que pueda ser rentable y que de alguna manera la institución del deporte también se pueda ir ayudando para los que vienen abajo. Es decir, una serie de marketing en el cual, bueno, pues se pueda vivir la imagen del deportista de que lo está haciendo, que estén promoviéndolo. No hay creatividad en ese sentido. Además, México está muy necesitado de figuras y de héroes, ¿no? De otros héroes que no sean los que salen en la nota roja. Entonces, es no solamente apostarle al deportista en sí, es apostarle a un héroe que te va a hacer cambiar a lo mejor un espacio, una sociedad, una pequeña semilla ahí, dejar de inspiración, y esto es muy importante ahorita y lo necesita México. Entonces, empezando por ahí, habría que tener un cambio, ¿no? Por apostarle más al deportista, claro, por mostrar esas figuras, y que el esfuerzo siempre genera algo, ¿no? Esto es una enseñanza del deporte desde que nació, ¿no? Entonces, mostrar esto sería muy positivo para México, ¿no? Entonces, claro, tienen que trabajar, eso es un hecho. Y bueno, también pones el dedo en la llaga, mi querida Pati, en este sentido. Bueno, muchas veces vemos, yo lo veo tristemente, hablas con los niños, ¿quién es tu ídolo? Messi. Cristiano Ronaldo, no, pero de aquí, no, pues, ¿qué hay aquí? No los conozco. O sea, hay aquí, la verdad, eso es muy grave, es muy triste que otros héroes, otros grandes personajes del deporte, cuando tenemos, y bueno, para ir entrando, porque nos van a reclamar, no, que iban a hablar de cuestiones de mujeres en el deporte, bueno, entonces vamos a ir. Al volver de la pausa, le daré a Pati algunos nombres que ella la conoce, de algunas mujeres, y le voy a preguntar precisamente, ¿qué ha pasado con ellas? ¿Qué sabe de ellas? Vamos a la pausa, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por seguir con nosotros, minuto 44. Pati Peña, periodista deportiva, desde hace ya 25 años. También, tengo entendido, eres ganadora del Premio Estatal de Periodismo, ¿sí? ¿Es correcto? Así es, dos premios Jalisco de Periodismo. De periodismo, así es que eso avala también la trayectoria de nuestra invitada. Y bueno, Pati, ya comentábamos en el área del fútbol, pero ¿cómo es que empiezan? Yo siempre he sostenido que el fútbol no es solamente saber de deporte. No, hay otros deportes, minuto 44, por eso la razón de su existencia es abarcar otras áreas, quizás skateboard, que inclusive va a ser prueba olímpica para el 2020, cuando se les consideraba unos vagos andar en la patineta, Pati, en las unidades, y hoy ya es un deporte olímpico y nos toca ver ese tipo de deportes de disciplina. ¿Cómo te ha ido ahí en ese rubro? Pues creo que la tendencia
es que todo vaya hacia esos deportes considerados, como tú dices, recreativos, ya no digo de vagos, porque nada de vagos, son deportes que exigen mucho físicamente, más que el fútbol, me atrevo a decirlo. Y, por ejemplo, escalada, ¿cuándo te ibas a imaginar que iba a estar dentro del programa olímpico? Ya es un hecho para Tokio 2020 que está la escalada, y creo que a la gente le gusta ver la adrenalina, le gustan ver las historias de éxito, las historias de gente guerrera, luchadora, y de esto tiene muchísimo México. Ya el fútbol está marcado como, podríamos decir, profesional, pero en el sentido de que siempre lleva el mismo ritmo. Una semana empiezas con físico, a media semana el fútbol, fin de semana, el recreativo, y el fin de semana el partido. Y otros deportes te dan como otras variantes, ¿no? El ver la posibilidad de que si un chico hace en clavados 2 vueltas y media, que en un mes ya te está sacando 3 vueltas y media, y verlo físicamente pues es algo muy espectacular, y compartirlo con la gente es cuando la atrapas, ¿no? Ver algo diferente, y es la tendencia, siento yo, que todos estos deportes considerados amateurs, que no, a mí nunca me ha gustado decirlo así, son deportes de alto rendimiento, van hacia allá, hacia ganarse a la gente. Es que se oye, no sé si estés de acuerdo, se oye muy feo decir deporte de alto rendimiento del cual no se puede vivir y no se les paga. Esa es la realidad, porque la exigencia, me atrevo a decir igual y coincido contigo, es de que físicamente y mentalmente se les exige, inclusive en sus entrenamientos, pues más quizás que en el fútbol, porque bueno, quien ya esté en el fútbol, no tengo nada contra los futbolistas, qué bueno que ganen y que ganen bien, pero no se compara las necesidades y poder satisfacer a un deportista de alto rendimiento de estas magnitudes. Si se me viene ahorita a la mente, tú hablaste de los clavados, a ti te tocó y a nosotros nos tocó ver el surgimiento de Germán, de Iván, de misma Ale Orozco, que es impresionante. Ale con su entrenador, 14 años, y en un año despegó y se cumplió el pronóstico de su entrenador. Así es, el deporte de alto rendimiento, ciertamente yo nunca lo llamo tampoco profesional, porque lamentablemente en este país no se puede vivir del deporte si no es fútbol, y fútbol de primera división, ¿no? Porque, bueno, tercera división, pero bueno, es otro tema, ¿no? Tampoco, hay muchos deportistas con ganas que no han logrado justamente eso, el poder vivir de lo que les gusta hacer y de lo que trabajan diariamente. Hay deportistas que de 12 a 14 horas diarias de entrenamiento, obviamente dividido en sesiones y en las que también se suma rehabilitación como parte de su entrenamiento o actividades extras como parte de su programa diario. Esto yo no lo veo, por ejemplo, como tú dices, en el fútbol, y si contamos lo que gana un deportista de alto rendimiento comparado con un futbolista profesional, y equiparándolo en horas de inversión y de trabajo, es infinitamente una distancia enorme, ¿no? Entonces sí falta, yo creo que sobre todo más que las autoridades, porque siempre decimos las autoridades, falta que la iniciativa privada le apueste más, crea en el deportista que no es fútbol. Voy totalmente de acuerdo, y como dicen por ahí, mi querida Pati, el niño risueño, y tú le haces cosquillas, entramos a un tema muy interesante. Es cierto, los patrocinadores son la base, son no solo del fútbol, sino de todo el deporte a nivel mundial, llámese olímpico, llámese mundial, llámese como se llame, pero esa es la realidad, la mercadotecnia es el que abastece. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en nuestro México, lamentablemente, nuestros o los patrocinadores están cansados, hay que hablarlo realmente, de que se les robe porque no llega a muchos recursos, y ese es uno de los graves problemas que hoy impiden que un muchacho de lucha no pueda tener un ingreso o una beca o un dinero que le pueda ayudar para su transporte, para sus necesidades. Esa es la verdad, ¿coincides o no? El deportista ahorita está apostando incluso ya no por esas vías comunes a través de las federaciones o a través de los organismos estatales, porque, bueno, lo voy a decir porque aquí hay libertad de expresión. A nivel estatal, por ejemplo, llegan muchos patrocinios. Yo nunca he visto que uno de esos patrocinios, de los que están incluso en espectaculares en la ciudad, le llegue directamente al deportista, incluido el deportista que está en ese espacio. O
se le pide tiempo para invertir en ese patrocinador, incluso para llevarlo en sus eventos, en sus playeras, y nunca se le ha dado un peso, eso me consta. Entonces el deportista ya está buscando otras vías, está buscando agentes de representación, se está dando cuenta de, tal y como lo hicieron otras personalidades como Paola Espinosa, como Ana Guevara, que tenían sus representantes con marcas internacionales, que fueron las primeras que apostaron por ellos, así es casi siempre, y luego las nacionales se metieron con ellos, que empiezan a dar apoyos. Entonces el deportista ya está buscando otras vías, está cansado de estar esperando el apoyo o hacer las vías que la federación o el gobierno les diga que son las correctas, cuando nunca les llega nada de estos apoyos. Sí, creo que eso es algo muy importante que también les cuesta trabajo, pero también no hay que olvidar que los nombres que tú ya diste, bueno, consiguen esos patrocinadores cuando están en la cumbre. Así es. No antes, y es cuando se necesita, es antes, y lo sabemos perfectamente los que vivimos diariamente con los deportistas. Para poder llegar a ese nivel y para poder ser rentable para cualquier marca o cualquier firma, pues se requiere del crecimiento y de la maduración. Entonces, ¿qué sucede? Yo no sé, transitan por cielo, tierra y mar. Se me viene a la memoria un nombre que nosotros hemos estado, un deportista, Donovan Carrillo. Patinador de que ha hielo. estado buscando patrocinios ahora sí que cielo, mar y tierra. Ha demostrado que tiene las cualidades. Este fin de semana acaba de dar la sorpresa, se fue a las finales senior de una competencia a la que México nunca había llegado, y él lo que dice: por favor, volteen a verme. Claro. Hace 2 años fue noticia internacional, ¿no? Con su rutina que tuvo, con la rutina de Juan Gabriel, y aún así él esperaba que llegaran los patrocinios y se quedó todo en promesa. Ahora, ¿qué pasa, Pati? Porque digo, nosotros lo vemos como periodistas, estamos diario, no entiendo por qué no se ve, en el caso de Donovan, tanto patrocinadores como la misma autoridad. O sea, estar en un deporte que no es nacional, es más, en Jalisco no hay pista de hielo. Sí, es jalisciense. De poner una chiquita en el Parque Metropolitano, pero no tiene las medidas que se necesitan para entrenar. El muchacho está entrenando en León, Guanajuato, porque allá sí hay una pista. No es un deporte nacional. Y estar metido dentro de los 20 primeros del mundo con gente europea, canadienses, que verdaderamente tienen todos los recursos, que eso no lo ven, que no es un señal o un síntoma de un gran valor deportivo. Y el primero que lo tendría que ver, siento yo, son las autoridades, ¿no? Porque ellos tienen a la mano los patrocinios, tienen a la mano la iniciativa privada, pueden ir con cualquier empresa y decirle: apóyame, yo te voy a retribuir con esto, yo te voy a dar esto, pero lamentablemente no los ven. ¿No? Los ven cuando hay la medalla y hay que presumirlo, hay que estar ahí en la foto, y después se olvidan. Son, como les digo yo, las golondrinas de cada 4 veranos, porque llega el ciclo olímpico, aparecen y ya después no los vuelves a ver. Entonces sí necesitan que desde los inicios se les apoye. Esto es un hecho, y sobre todo a nivel estatal, porque siempre le echan la culpa que les toca a la federación por ser competencias internacionales, pero sí hay la necesidad de apoyo local. Bueno, pues yo no le diría a los deportistas, como dices tú, golondrinas de 4 veranos, yo le diría a las autoridades los magos deportivos, porque cuando aparecen las medallas, aparecen ellos. Vamos a hacer una pausa, minuto 44, la verdadera cara del deporte.